El juez apenas había empezado la audiencia cuando mi hija de 7 años se levantó sin que nadie la llamara. Caminó hasta el frente con el celular en la mano y dijo: «¿Segura? Su señoría, tengo un video que mi mamá nunca ha visto». Mi esposo se puso pálido en el acto. Yo no entendía nada. El juez le pidió que lo mostrara. Ella dio play, y así que aparecieron los primeros segundos del video, la sala entera se quedó congelada. El abogado de mi esposo bajó la mirada. Mi ex tragó saliva. Y yo sentí que me arrancaban el aire del pecho. Porque en ese video estaba lo que destruyó mi matrimonio. Y era algo que mi propia hija grabó, sin que yo lo supiera. Mientras el video seguía avanzando en la pantalla del juzgado, mi cabeza volvió al inicio de todo, al punto exacto donde las cosas comenzaron a cambiar sin que yo me diera cuenta. Hasta hace poco pensaba que tenía una vida tranquila, un matrimonio estable y una rutina normal. Nada indicaba que mi familia estuviera a punto de quebrarse. Las primeras señales aparecieron de forma discreta. Mi esposo comenzó a llegar más tarde, siempre con la misma disculpa: asuntos del trabajo. Yo lo aceptaba sin cuestionar porque quería evitar conflictos. Con el paso de las semanas, su humor se volvió impredecible. De pronto ya no conversaba conmigo, y cada intento de diálogo terminaba en discusiones sin sentido. Yo trataba de convencerme de que era estrés, cansancio o problemas laborales. Nuestra hija fue quien empezó a notar cosas que yo preferí ignorar. Preguntaba por qué su papá hablaba más cariñoso con alguien por mensaje que conmigo, o por qué se molestaba cuando ella se acercaba mientras usaba el celular. Esas preguntas me incomodaban, pero aún así buscaba justificarlo todo, diciéndome que eran situaciones pasajeras. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se volvió evidente. Ya no compartíamos comidas, tampoco planes, ni pequeños momentos que antes eran cotidianos. Él evitaba mirarme y yo evitaba preguntar, como si ambos estuvieran fingiendo que nada pasaba. Por dentro, sin embargo, sentía un peso constante, pero el miedo a aceptar la realidad me mantenía paralizada. Nuestra hija adoptó una actitud más seria. Observaba cada detalle, como si intentara entender algo que yo no quería ver. Empezó a grabar videos diciendo que eran juegos, que estaba probando filtros, que quería aprender a editar. Nunca pensé que esas grabaciones escondían algo mucho mayor. Yo seguía ciega, aferrada a la idea de que la familia seguía entera. Todo cambió cuando ella comenzó a comportarse con más reserva. Guardaba su celular, se ponía nerviosa cuando su papá entraba al cuarto y evitaba quedar sola con él. Yo lo noté, pero preferí creer que era una etapa. Hoy entiendo que estaba buscando la manera de mostrarme la verdad sin lastimarme. Ahora, sentada en ese juzgado, frente al video que mi propia hija grabó, entendí que nada de esto apareció de un día para otro. Cada detalle que ignoré formó el camino que nos trajo hasta aquí. Yo no era la víctima ciega. Era la adulta que no quiso escuchar a tiempo. En medio de esa audiencia sentí como cada recuerdo regresaba con claridad, como si necesitara entender quiénes éramos antes de que todo se rompiera. Mi vida giraba alrededor de 3 personas: mi hija, mi esposo y yo. Pensaba que formábamos un equipo sólido, pero la verdad estaba muy lejos de esa imagen. Mi esposo siempre fue hábil para mostrarse como un hombre responsable. Frente a la familia era el padre dedicado que cargaba a nuestra hija y presumía cada logro escolar. Con amigos se comportaba como alguien confiable, trabajador y comprometido. Yo creía en esa versión porque era cómoda, porque me daba seguridad y porque nunca imaginé que pudiera llevar una doble vida. Hoy sé que manejaba 2 caras, una para el mundo y otra cuando nadie lo observaba. Con el tiempo se volvió más frío. No gritaba ni golpeaba cosas, sino que usaba silencios y distancias que lastimaban más que cualquier insulto. Podía pasar una noche completa sin dirigir una palabra, haciendo sentir que cualquier pequeño comentario mío era una molestia. Esa actitud me confundía, porque no había una razón clara. Simplemente se alejaba, como si yo fuera invisible dentro de mi propia casa. Nuestra hija, al contrario, siempre fue sensible y atenta. Percibía emociones que yo trataba de esconder. Cada vez que algo no estaba bien entre nosotros, ella lo notaba de inmediato. Jamás levantaba la voz, nunca hacía escándalos. Observaba, guardaba, analizaba. Creo que fue precisamente esa capacidad lo que la llevó a juntar las piezas mucho antes que yo. Para ella,
Su familia era sagrada, y cuando sintió que algo estaba fallando, trató de entenderlo con el corazón y no con la razón. Una persona que tuvo un papel más grande del que imaginé fue la hermana de mi esposo. Siempre mantuvo una relación complicada conmigo. Sonrisas por delante, comentarios hirientes por detrás. Le encantaba opinar sobre mi matrimonio, sobre mi manera de criar, sobre mis decisiones. Aunque yo intentaba mantener la paz, muchas veces sentí que buscaba cualquier oportunidad para hacerme ver como la culpable de todo. Ahora que lo pienso, su actitud ya anticipaba que conocía más de lo que decía. Los momentos de convivencia familiar se volvieron tensos cuando ella aparecía. Hacía preguntas incómodas, lanzaba indirectas que dejaban a todos callados y evitaba cualquier oportunidad de que mi esposo y yo pudiéramos arreglar las cosas. Siempre estaba presente en los peores momentos, como si quisiera asegurarse de que la distancia entre nosotros creciera aún más. Por otro lado, mis amistades notaban cambios en mí. Me decían que me veía cansada, distraída, insegura. Yo respondía que estaba bien, que solo era estrés. No quería aceptar que mi vida se estaba desmoronando. Sentía vergüenza de admitir que no sabía qué estaba pasando dentro de mi propia casa. La persona que menos cambiaba era nuestra hija. Aunque cargaba un peso enorme, trataba de seguir siendo la misma niña cariñosa que siempre fue. Sus esfuerzos por mantener una apariencia tranquila me hacían pensar que todo estaba bajo control, cuando en realidad estaba intentando protegerme de algo que yo aún no conocía. Recordar a cada uno en ese momento me ayudó a entender algo doloroso. La única que seguía creyendo en la versión perfecta de nuestra familia era yo. Todos los demás ya habían notado que algo no cuadraba. Mi esposo actuaba como si tuviera un pie afuera, su hermana alimentaba el caos, y mi hija, sin decirlo, tenía más claro que nadie que nuestra vida iba directo a una explosión inevitable. Esa combinación de comportamientos, silencios y tensiones fue creando un ambiente donde la verdad no podía esconderse para siempre. Y, al final, fue mi hija quien decidió hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el valor: enfrentar lo que estaba destruyendo nuestra casa. Llegó un momento en el que las señales dejaron de ser silenciosas. Todo comenzó una tarde en la que traté de tener una conversación normal con mi esposo, nada fuera de lo común. Quise preguntarle cómo estaba, si necesitábamos ajustar algo en nuestra rutina familiar, si le preocupaba algo en el trabajo. Yo buscaba acercarnos, aunque fuera un poco. Su reacción, sin embargo, me golpeó como si hubiera dicho algo ofensivo. Respondió con fastidio, como si mi presencia le estorbara. Intenté mantener la calma, pero su tono subió sin motivo real. Se molestó porque revisé el calendario familiar, porque pregunté por sus horarios, porque quería saber si cenaría en casa. Ese detalle insignificante terminó en un comentario que me siguió retumbando por días. Ya no necesito darte explicaciones. Algo se quebró dentro de mí en ese instante. Desde ese día comenzó a guardar el celular como si fuera una caja fuerte. Lo llevaba incluso al baño, lo mantenía en silencio, lo colocaba boca abajo y se mostraba nervioso cuando vibraba. No hacía falta ser experta para entender que estaba escondiendo algo, pero yo aún buscaba justificarlo. Me decía que era paranoia, que estaba imaginando cosas, que no quería repetir errores de otras parejas que conocía. La verdad es que tenía miedo de enfrentar lo evidente. Nuestra hija notó ese cambio mucho antes que yo. Empezó a observarlo con más seriedad, como si tratara de descifrar cada movimiento. En varias ocasiones me preguntó si estaba todo bien, si había pasado algo. Yo respondía que sí, intentando tranquilizarla, aunque sabía que ella no me creía del todo. Su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y tristeza que me costaba aceptar. Aquel periodo se volvió tenso. Cada día parecía una prueba de resistencia emocional. Intentaba mantener la casa funcionando, evitar discusiones y proteger a mi hija de un ambiente que se volvía cada vez más pesado. Por dentro, sin embargo, sentía que caminaba sobre un suelo que podía romperse en cualquier momento. La distancia se hacía más grande, y cada gesto suyo confirmaba que había algo que no quería que yo supiera. La ruptura real llegó una noche en la que él recibió un mensaje mientras cenábamos. Se levantó de la mesa de inmediato, llevó el teléfono a la sala y comenzó a hablar en voz baja. Mi hija lo siguió con la mirada. Ese gesto tan simple, tan cotidiano, se convirtió en el punto de quiebre. No por la llamada, sino por la manera en que ella reaccionó. Dejó los cubiertos,
Se levantó despacio y se sentó a mi lado sin decir palabra. Tenía una expresión que nunca había visto en ella, una mezcla de miedo y certeza. No preguntó nada. No lloró. Solo me tomó la mano y se recargó en mi brazo. Esa calma repentina me hizo entender que algo grande estaba ocurriendo y que, por primera vez, no podía seguir ignorándolo. Esa noche marcó la primera ruptura real. No fue un grito, ni una pelea, ni un golpe. Fue un silencio. Un silencio que reveló más que cualquier discusión. Algo dentro de mi familia se había roto para siempre. La situación explotó semanas después, en una reunión familiar que yo no quería asistir, pero en la que terminé presente porque mi esposo insistió. Decía que era solo una comida tranquila y que no había razón para faltar. Yo acepté por la paz, aunque mi intuición llevaba tiempo gritándome que evitara cualquier encuentro con su familia, en especial con su hermana. En cuanto entramos, el ambiente se sintió extraño. Las miradas iban y venían, algunos susurros se detenían cuando yo pasaba cerca y había una tensión que no lograba entender. Mi esposo se alejó casi de inmediato, como si no tuviera interés en estar a mi lado. Se unió a un grupo donde su hermana hablaba con entusiasmo, y ambos me miraban de reojo mientras comentaban algo en voz baja. Yo traté de mantener la calma por mi hija, que permanecía cerca de mí aunque también notaba el ambiente pesado. En un momento de la tarde quise acercarme para unirme a la conversación, buscando integrarme o al menos evitar que mi hija percibiera más incomodidad. Apenas me acerqué, la hermana de mi esposo lanzó un comentario disfrazado de broma que hizo que todos sonrieran incómodos. Dijo que yo estaba demasiado distraída últimamente y que era normal, porque cuando una mujer no cuida su matrimonio, alguien más lo hace. La frase cayó como un balde de agua helada. Intenté responder con calma, pero la situación empeoró. Mi esposo no la detuvo. Ni siquiera la corrigió. Solo se cruzó de brazos, se mantuvo en silencio y dejó que sus amigos interpretaran esa actitud como una confirmación. La humillación no venía solo del comentario, sino de su indiferencia, como si yo fuera una desconocida que no merecía ni una mínima defensa. Mi hija observaba todo desde un rincón. Tenía los ojos muy abiertos, con esa mezcla de angustia y rabia que pocas veces había mostrado. No dijo nada, pero su postura lo decía todo. Estaba viendo cómo su mamá era ridiculizada frente a personas que disfrutaban cada segundo del espectáculo. Traté de retirarme para no generar más tensión, pero la hermana de mi esposo siguió hablando. Comentó que algunas mujeres no ven lo que pasa enfrente de su nariz y que ni los hijos pueden salvar un matrimonio cuando ya está muerto. Mencionó eso mientras miraba directamente a mi hija, como si quisiera dañarla también. La crueldad de ese gesto me atravesó por completo. La situación llegó a su punto más alto cuando alguien del grupo hizo una pregunta con tono burlón sobre mis horarios y mis actividades, insinuando que yo no sabía manejar mi hogar. La risa forzada de mi esposo me dejó claro que él no solo estaba permitiendo esa humillación, la estaba avalando. Era la confirmación de que ya no había respeto, ni cariño, ni consideración hacia mí. Mi hija no soportó más. Caminó hacia mí, tomó mi mano y dijo que quería irnos. Su voz temblaba, pero hablaba con firmeza. Esa petición tan simple evidenció el daño que estaba causando esa escena. Yo quería protegerla, pero esa tarde ella terminó protegiéndome a mí. Abandonamos esa reunión con la dignidad rota, pero con una certeza que nunca había sentido con tanta claridad. Ya no existía un matrimonio que defender. La humillación pública había mostrado el verdadero rostro de quienes nos rodeaban y, más doloroso aún, el verdadero rostro del hombre que un día prometió cuidar de su familia. Salir de aquella reunión me dejó con una sensación que nunca había experimentado. No era solo tristeza ni enojo. Era algo más profundo, como si una parte de mí hubiera despertado de golpe después de mucho tiempo dormida. Durante días repetí en mi cabeza cada gesto, cada mirada, cada frase que escuché. No podía entender cómo permití que me trataran así frente a mi hija, y cómo él pudo quedarse tranquilo mientras yo era humillada. La casa se sentía más fría. Cada vez que lo veía entrar, mi cuerpo reaccionaba con una mezcla de tensión y cansancio. Ya no buscaba explicaciones. No quería saber si estaba molesto, si tenía problemas o si necesitaba espacio. Algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez dejé de justificarlo. Dejé de sentirme culpable por todo.
Dejé de cargar con responsabilidades que no eran mías. Observé a mi hija con más atención. La manera en que me miraba esos días era diferente. Parecía analizarme, como si quisiera asegurarse de que yo estuviera bien. Ese detalle me golpeó fuerte. Nunca había sido tan consciente del peso que estaba poniendo sobre ella. No merecía crecer viendo a su mamá reducida al silencio ni normalizar un ambiente donde faltaba respeto. Un silencio extraño dominó el hogar. No había discusiones, pero tampoco había cariño. Las conversaciones se reducían a frases básicas. La distancia entre nosotros era tan grande que incluso caminar por la misma habitación se sentía incómodo. Yo sabía que él notaba mi cambio, y aún así no hizo esfuerzo alguno por hablar. Esa indiferencia confirmó que ya no había nada que salvar. Una noche, mientras mi hija dormía, me quedé sentada en la sala sin hacer nada, solo pensando. Fue el momento en el que entendí que la vida que estaba sosteniendo era falsa. No podía continuar fingiendo que todo estaba bien. No podía seguir callando mientras mi hija aprendía que soportar humillaciones era normal. En ese instante algo se quebró, pero también se encendió una fuerza que no sabía que tenía. Dejé de llorar por lo que perdía y comencé a enfocarme en lo que debía proteger. A partir de ese punto supe que venía un cambio grande, uno que ella misma terminaría empujando sin darse cuenta. No sabía cómo ni cuándo, pero ya estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario. Ese despertar silencioso fue el primer paso hacia la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Los días posteriores a mi despertar interno fueron extraños. Ya no lloraba en silencio ni buscaba explicaciones. Me limitaba a observar. Cada gesto suyo confirmaba que escondía algo, y aunque yo intentaba mantenerme fuerte por mi hija, había momentos en los que dudaba de todo. Aún así, no imaginaba que la verdad estaba mucho más cerca de lo que creía, grabada en un dispositivo tan pequeño que jamás hubiera sospechado. Una tarde, mientras preparaba la cena, mi hija se acercó de manera diferente. No traía dibujos, ni juguetes, ni preguntas. Venía seria, con una postura que no era común en ella. Se sentó frente a mí y me miró por un largo rato. Ese silencio me inquietó más que cualquier palabra. Sentí que quería decir algo importante, pero no sabía cómo comenzar. Cuando por fin habló, su voz salió baja, casi como un susurro. Dijo que había visto cosas que la hacían sentir incómoda y que no sabía si debía contarlas. Intenté tranquilizarla, pensando que quizás se refería a alguna pelea que presenció o algún comentario que escuchó al pasar. Sin embargo, ella negó con la cabeza y mencionó que no se trataba de discusiones, sino de cosas raras que había visto cuando su papá no sabía que ella estaba cerca. La tensión me recorrió el cuerpo. Quise preguntar de inmediato, pero ella sacó su celular y lo sostuvo con fuerza, como si tuviera miedo de que alguien más lo viera. Me explicó que llevaba semanas grabando situaciones que le parecían extrañas, sin entender realmente lo que estaba captando. Lo hacía para mostrarme pruebas, porque sentía que algo malo estaba pasando y no quería que yo siguiera sufriendo. Esa confesión me dejó sin palabras. No podía creer que una niña tan pequeña cargara con algo tan grande. Le pedí que no reprodujera nada en ese momento. No quería que reviviera escenas que pudieran lastimarla. Ella solo bajó la mirada y dijo que ya no podía seguir guardándolo, que necesitaba que yo supiera la verdad. Esa noche casi no dormí. Cada vez que la veía, mi mente regresaba a su expresión cuando me habló. Había dolor, sí, pero también determinación. Algo grave estaba dentro de ese teléfono. Algo que ella había visto con sus propios ojos y que yo, por miedo, nunca quise enfrentar. No pasaron muchos días antes de que la situación llegara a un punto sin retorno. Durante una discusión que él mismo provocó, mi hija lo miró con una mezcla de rabia y decepción que jamás olvidaré. En ese instante entendí que ya no era solo mi matrimonio lo que estaba en juego, sino la estabilidad emocional de la única persona que realmente importaba. La discusión terminó con él acusándome de no entenderlo, de ser exagerada y de que siempre inventaba problemas donde no había. Esa frase, pronunciada tantas veces en el pasado, ya no tenía fuerza sobre mí. Lo único que quería era saber qué había visto mi hija para cargar con tanto silencio. La respuesta llegó en un lugar inesperado: el juzgado. Cuando él decidió iniciar el trámite de divorcio sin avisarme, pensé que sería un proceso frío y desgastante, pero nunca imaginé que mi hija, esa niña tan reservada, tan tranquila,
daría el paso que yo no estaba preparada para dar. En el momento exacto en el que el juez pidió que cada parte expusiera su situación, mi hija se levantó sin que nadie lo pidiera. Caminó hasta el frente con su celular en la mano, ese mismo aparato donde guardaba todo lo que había visto. El juez la miró sorprendido y le preguntó si sabía lo que estaba haciendo. Ella afirmó con seguridad, como si hubiera ensayado esa respuesta durante semanas. Anunció que tenía un video que yo nunca había visto y que era necesario mostrarlo. La sala quedó en silencio. Mi esposo palideció. Yo sentí que el aire desaparecía. El juez aceptó revisar el material, y mi hija, con manos pequeñas pero decididas, presionó play. Las primeras imágenes aparecieron en la pantalla. Una voz conocida, un lugar que yo reconocía al instante, y una escena que me cortó el aliento. No había espacio para excusas. No había forma de cambiar la interpretación. Mi hija había captado la verdad que yo no me atrevía a ver, y cada segundo del video exponía una parte de esa doble vida que él escondió durante meses. Mientras todos observaban, la tensión se convirtió en un peso insoportable. Miré a mi hija y entendí que ese era su acto de amor más grande, mostrar la verdad para liberarnos. La prueba ya no estaba oculta. La verdad, por fin, había salido a la luz. La reproducción del video provocó un impacto inmediato en la sala. Bastaron unos segundos para que el ambiente cambiara por completo. No hubo gritos al principio, ni comentarios, ni objeciones. Solo un silencio denso que hacía sentir que todos estaban conteniendo el aliento. Mi esposo se llevó la mano al rostro, mientras su abogado revisaba unos papeles sin saber qué hacer. Yo permanecí inmóvil, tratando de procesar lo que veía. El juez frunció el ceño varias veces, dejando claro que aquello no era un simple malentendido. Cuando el video terminó, la reacción llegó como un golpe. Mi esposo se levantó de la silla con brusquedad y comenzó a decir que todo estaba fuera de contexto, que era un montaje, que nuestra hija no sabía lo que grababa. Su voz temblaba. No hablaba con seguridad. Se notaba nervioso, acorralado, sin una historia clara que pudiera sostener sus excusas. En lugar de aclarar algo, terminó revelando más de lo que quería. Su desesperación era evidente. La hermana de mi esposo, que había asistido para apoyarlo, explotó de inmediato. Se puso de pie y empezó a decir que yo había manipulado a la niña, que buscaba destruir la familia, que todo lo hacía por venganza. Pero su discurso no tenía fuerza. Ni siquiera lograba mantener un tono firme. El juez le pidió silencio, y esa simple instrucción la dejó sin argumento. Su actitud ya no era arrogante, ahora lucía molesta, avergonzada y sin control de la situación. El caos empezó a crecer cuando el abogado de mi esposo intentó intervenir, alegando que el video no podía usarse por ser grabado sin consentimiento. El juez lo interrumpió para recordarle que el material mostraba situaciones graves que afectaban directamente a una menor. Esa observación dejó al abogado sin palabras, y en ese instante comprendí que la balanza ya no estaba del lado de ellos. Mi esposo, incapaz de enfrentar la evidencia, terminó señalándome a mí. Dijo que yo lo descuidé, que él solo buscaba apoyo afuera porque en casa todo era frustración, que la culpa era mía por no saber ser esposa. Sus palabras resonaron con fuerza, pero no lograron moverme. Por primera vez no sentí miedo ni culpa. Lo único que vi ante mí fue a un hombre desesperado por salvarse, sin importar el daño que causara. Mi hija observaba todo desde su asiento, con una calma que contrastaba con el caos. Ya no se veía asustada, parecía decidida, como si por fin alguien estuviera escuchando lo que intentó mostrarme durante tanto tiempo. Cuando su papá la vio mirándolo, bajó la mirada. Esa reacción fue más contundente que cualquier otra evidencia. Él sabía lo que había hecho. El juez pidió que todos retomaran sus lugares. El orden volvió por unos instantes, pero el ambiente continuaba cargado. La hermana de mi esposo no dejaba de murmurar que nada de esto era justo, que todo se había salido de control. En un descuido, mencionó nombres y situaciones que no venían al caso, insinuando que había más personas involucradas. Sus propias palabras abrieron puertas que ella no quería abrir. Fue como si involuntariamente confirmara que sabía más de lo que había admitido. Ese comentario provocó un intercambio entre ella y mi esposo. Empezaron a discutir a media voz, culparse uno a otro, reprocharse decisiones, fechas y secretos.
El juez les pidió silencio varias veces, pero ambos siguieron discutiendo, cada vez más alto. Era evidente que la relación entre ellos también estaba quebrándose. La tensión subió al nivel máximo cuando mi esposo golpeó la mesa con la mano, exigiendo que el video fuera eliminado. El juez pidió respeto, y uno de los guardias se acercó por precaución. Esa simple presencia provocó que él retrocediera, aunque el daño ya estaba hecho. Su explosión dejó claro que no tenía control emocional. La familia de él, que estaba sentada detrás, comenzó a moverse inquieta. Una tía se puso a llorar, otra intentaba consolarla sin éxito. Un primo gritó que todo eso se arreglaba en casa, no en un juzgado, pero el juez lo mandó callar. La escena se volvió caótica, como si cada persona intentara salvar algo que ya estaba destruido. Mi hija no dejaba de mirarme, como si quisiera confirmar que yo estaba bien. Esa mirada me dio fuerza. Todo ese caos, todo ese ruido, toda esa división en la familia de él, había surgido de la verdad que ella tuvo el valor de mostrar. Nada de lo que estaba ocurriendo era culpa suya. El caos no venía del video, venía de las mentiras que finalmente habían salido a la luz. La audiencia continuó entre interrupciones, discusiones y revelaciones inesperadas. Cada palabra que salía de su familia era una prueba más de que ninguno estaba preparado para enfrentar la verdad. Era un colapso total, inevitable y necesario. Era la caída de una historia falsa que durante años habían tratado de mantener. Y yo, en medio de ese caos, por fin entendí que la verdad siempre encuentra la forma de salir. Cuando terminó el caos en la sala, el juez pidió un receso. Todos salieron alterados, confundidos o avergonzados. Yo permanecí sentada unos segundos, intentando calmar mi respiración. Mi hija me tomó la mano y dijo que quería ir al baño. Un guardia la acompañó y, por primera vez en mucho tiempo, me quedé sola con el hombre que decía ser mi compañero de vida. Él se acercó con el rostro tenso, intentando aparentar tranquilidad. No había cámaras, no había jueces, no había familiares escuchando. Solo estábamos él y yo, frente a frente, después de años llenos de silencios y mentiras. Sabía que iba a intentar manipularme, como tantas veces antes. Comenzó diciendo que todo se había salido de control, que nunca quiso llegar a ese punto, que yo estaba exagerando, que el video no significaba nada. Su voz sonaba cansada, pero no arrepentida. Intentaba convencerme de que olvidara lo que acababa de ver, como si fuera posible ignorar tantas pruebas. Me habló de nuestra hija, diciendo que estaba confundida, que no entendía las cosas, que yo debía ayudarlo a corregir lo que ella había hecho. Escuchar eso me provocó una sensación profunda de decepción. Durante años me culpé por cada problema, por cada distancia, por cada día en el que él prefería no hablar. Pero en ese momento, al verlo tan preocupado por su imagen y no por nuestra hija, entendí que nunca tuvimos la misma idea de familia. Respondí con calma. Le dije que no podía seguir ignorando la realidad, que nuestra hija había mostrado lo que él ocultó durante meses, que esa verdad no podía borrarse con excusas vacías. Trató de interrumpirme, pero levanté la mano para que guardara silencio. Por primera vez no permití que me cambiara la conversación, que me hiciera dudar o sentir culpa. Su expresión cambió. Pasó de la seguridad forzada a la molestia. Dijo que yo estaba destruyendo su vida, que nunca valoré lo que él hacía, que todo esto era mi culpa por no ser la esposa que él necesitaba. Cada palabra era una puñalada emocional que antes me habría derrumbado, pero esta vez no. Ya no quedaba espacio para culpas inventadas. Le pregunté si alguna vez pensó en nuestra hija mientras hacía todo eso. Su mirada evitó la mía. Ese silencio confirmó más que cualquier explicación. Si hubiera encontrado una sola razón que justificara lo que hizo, la habría dicho. Pero no había nada. Solo quedaba su ego herido. Me acerqué lo suficiente para que no tuviera opción de escapar de la conversación. Con voz firme le dije que ya no habría lugar para mentiras, que no permitiría que nuestra hija creciera creyendo que esa forma de vida era normal. Le dejé claro que su manipulación ya no tenía efecto en mí, que la mujer que él controlaba emocionalmente ya no existía. Intentó hacer un último esfuerzo, diciendo que podríamos intentar otra vez, que podíamos arreglarlo si yo retiraba el video y hablaba con el juez. Sus palabras sonaban desesperadas, no por amor, sino por miedo a enfrentar las consecuencias. Esa súplica tardía no tenía peso.
Ya era tarde. Muy tarde. Respiré hondo y le dije que este sería el último diálogo entre nosotros como pareja. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Solo una certeza tranquila, casi liberadora. Su rostro se endureció, como si por fin entendiera que había perdido el control de todo. Cuando mi hija volvió, él dio un paso atrás. Ella me tomó de la mano sin mirarlo. Ese gesto simple fue el cierre perfecto del encuentro. Él ya no tenía poder sobre nosotras. La verdad había roto lo que quedaba de aquel matrimonio, y por primera vez, yo estaba lista para seguir adelante sin miedo. El receso terminó y todos regresaron a la sala, aunque el ambiente seguía tenso. Yo ya no era la misma mujer que llegó al juzgado esa mañana. Algo dentro de mí se había acomodado por fin, como si cada pieza de mi historia hubiera encontrado su lugar después de ver la verdad sin filtros. Tenía claro lo que debía hacer, incluso antes de que el juez retomara la audiencia. Mientras esperábamos que el juez hablara, mi esposo intentó evitar mi mirada. Ya no tenía aquel aire de superioridad ni ese tono seguro que usaba para hacerme dudar. Ahora se veía pequeño, sin control, atrapado por sus propias decisiones. Mencionó algo en voz baja, quizá buscando que me acercara para escucharlo, pero no hubo reacción de mi parte. Ya no existía nada que pudiera decir que cambiara el rumbo de lo que venía. La voz del juez resonó en la sala. Solicitó que cada parte expusiera su postura final antes de continuar con el trámite. No sabía cómo comenzaría, pero en cuanto escuché mi nombre, sentí una calma inesperada. Me levanté sin titubear. No preparé discursos ni frases ensayadas. Solo hablé desde la certeza que había crecido dentro de mí. Expliqué que no estaba ahí para discutir ni para buscar venganza. Mi presencia tenía un objetivo claro: terminar un ciclo que se volvió dañino para mí y, sobre todo, para mi hija. Describí el impacto que las mentiras provocaron en nuestro hogar, el deterioro emocional que vivimos durante meses y la responsabilidad que cada adulto debía asumir. Mis palabras no fueron agresivas ni dramáticas, solo directas. El juez escuchaba con atención, y cada persona en la sala sabía que mi decisión no tenía vuelta atrás. El turno pasó a mi esposo. Intentó defenderse, pero sus argumentos ya no tenían fuerza. Repetía que el video estaba sacado de contexto, que yo exageraba, que él tenía sus razones, pero su voz se quebraba. No había convicción, solo desesperación. El juez le pidió claridad varias veces, pero él no lograba estructurar una explicación sólida. Era evidente que había perdido el control de la narrativa. La tensión aumentó cuando el juez preguntó si yo deseaba continuar con el matrimonio o seguir adelante con la separación definitiva. Ese fue el momento que había evitado durante meses. La pregunta que me paralizaba cada vez que pensaba en mi hija, en la casa, en la vida que intenté sostener. Sin embargo, esta vez no dudé. Dije que quería avanzar con el divorcio. Lo pronuncié sin temblor, sin miedo y sin segundo pensamiento. La decisión no venía desde el dolor, sino desde la dignidad que había recuperado. Mi hija me miró, y en sus ojos encontré la confirmación de que estaba haciendo lo correcto. No había rastro de duda en ella, solo alivio. Mi esposo reaccionó con enojo. Levantó la voz y dijo que yo estaba destruyendo la familia, que no pensaba en las consecuencias, que estaba dejándome llevar por emociones. Esa explosión dejó claro algo que ya sabía: lo que él quería no era arreglar nada, sino seguir controlando la situación. El juez lo detuvo, le pidió respeto y anotó la reacción como parte del expediente. La actitud de él se desmoronaba frente a todos. La sala quedó en silencio por unos segundos. Parecía que el ruido emocional de los últimos meses había llegado a su final. Respiré profundo y sentí un alivio real por primera vez. Ya no cargaba dudas, ni culpas impuestas, ni miedos silenciosos. Solo quedaba la certeza de que yo y mi hija merecíamos una vida lejos de mentiras. La audiencia concluyó con la firma de documentos preliminares y con nuevas fechas para finalizar el proceso. No era el final legal, pero sí era el cierre emocional que yo necesitaba. Cuando tomé la mano de mi hija para salir, ella me apretó los dedos y me dio una sonrisa pequeña, pero llena de paz. Ese gesto fue mi verdadero cierre. Era el momento de romper con todo lo que me había lastimado. Era el inicio de nuestra libertad. Después de aquella audiencia, las cosas cambiaron de forma rápida y, al mismo tiempo, inevitable. La verdad ya no podía esconderse,
y cada persona involucrada comenzó a enfrentar las consecuencias de sus actos, aunque muchos intentaron resistirse al principio. Yo ya no tenía que hacer nada. La vida se estaba encargando de poner cada pieza en su lugar. Mi esposo fue el primero en enfrentar el impacto. Su imagen de hombre responsable cayó por completo. En el trabajo comenzaron a sospechar de sus ausencias, de las llamadas fuera de horario y de los conflictos que arrastraba desde hacía meses. Un supervisor pidió revisar su desempeño, y la investigación interna reveló inconsistencias que él ya no pudo justificar. Terminó recibiendo una suspensión temporal y la posibilidad real de perder su cargo. Todo aquello que presumía como el pilar de su vida empezó a derrumbarse sin que yo moviera un solo dedo. Su familia tampoco quedó al margen. La hermana, que siempre se creyó intocable, perdió la seguridad con la que solía hablar. Muchos familiares se distanciaron de ella después de la audiencia. No por defenderme a mí, sino porque su actitud quedó expuesta. Sus comentarios, su arrogancia y su esfuerzo por encubrirlo la mostraron como alguien capaz de dañar incluso a una niña con tal de sostener una mentira. Varios dejaron de confiarle asuntos familiares y la trataron con reserva, algo que nunca había experimentado. Lo que más la afectó fue que su propio hermano la culpó por no haberlo protegido, como si esa responsabilidad fuera de ella. Esa ruptura los distanció más de lo que imaginaban. La situación empeoró cuando se filtraron comentarios entre sus mismos amigos. Algunos reconocieron que habían visto comportamientos extraños en él, pero guardaron silencio por conveniencia. Otros admitieron que sabían que algo pasaba, aunque no tenían pruebas. Esas pequeñas confesiones crearon un ambiente incómodo entre ellos, provocando que varios se alejaran para no involucrarse más. Su círculo social, que él siempre consideró sólido, comenzó a desaparecer poco a poco. El abogado que él contrató también enfrentó complicaciones. La defensa que intentó hacer en la audiencia quedó mal parada, especialmente cuando alegó que el video no debía tomarse en cuenta sin considerar el contenido. El juez dejó claro que la protección a menores tenía prioridad. Esa observación, sumada al comportamiento impulsivo de mi esposo, puso en duda la estrategia del abogado y generó que su propio bufete revisara el caso para evitar quedar asociado a un cliente que mentía de manera evidente. No hubo despido, pero sí un llamado de atención que él no esperaba. En cuanto a la hermana, su crisis no terminó en la audiencia. Varias personas de su entorno comenzaron a cuestionarla. Algunas madres del colegio, que antes la admiraban por su postura firme, ahora la evitaban después de enterarse de cómo trató a mi hija. Incluso hubo quien la confrontó por apoyar un comportamiento tan dañino. Su reacción fue defensiva, pero sin argumentos sólidos. Al final decidió alejarse de ciertos grupos sociales, aunque aseguró que lo hacía por decisión propia. La realidad era que ya no la querían cerca. Mi esposo, por su parte, intentó acercarse a mi hija en varias ocasiones, pero ella ya no respondía de la misma manera. Aunque yo nunca hablé mal del frente a ella, la niña había visto suficiente. No necesitaba más explicaciones. Cada intento de él por recuperar una relación que descuidó terminó en una distancia fría. No había gritos ni discusiones. Solo una separación emocional que él mismo había provocado. Cada visita se volvió más incómoda, hasta que él comenzó a asistir únicamente por obligación legal. Un punto importante llegó cuando el juez ordenó una revisión psicológica familiar. Esa evaluación mostró patrones claros: manipulaciones, silencios dañinos, tensiones constantes y actitudes que afectaron directamente a mi hija. El informe dejó en evidencia que el ambiente que él creó no era sano. Esa conclusión pesó más que cualquier defensa. Al final, el juez determinó restricciones temporales para evitar presiones o influencias negativas sobre nuestra hija. Él lo tomó como un ataque personal, pero era simplemente la consecuencia natural de sus acciones. Hubo un momento en el que intentó recuperar el control culpando a todos menos a sí mismo. Señaló a su familia, al abogado, a los amigos, a mí. Incluso llegó a decir que la vida se puso en su contra, como si nada fuera resultado de sus elecciones. Sin embargo, cada intento de justificarlo se desmoronaba por falta de credibilidad. Ya nadie le creía. La imagen que sostuvo durante años se había desvanecido. Mientras tanto, su hermana acumulaba problemas propios. A raíz de su comportamiento, su relación con varias personas del entorno laboral empezó a deteriorarse.
Su actitud agresiva y los rumores sobre la audiencia provocaron que muchos compañeros la vieran con desconfianza. No perdió el empleo, pero sí perdió el respeto que tanto defendía. Al final, cada antagonista terminó enfrentando una consecuencia acorde a su papel en esta historia. No hubo venganzas planificadas, ni castigos buscados. Fue simplemente la vida devolviendo aquello que cada uno sembró durante años. Y sin que yo lo pidiera, la justicia poética llegó sola. Los meses siguientes marcaron una etapa completamente distinta para mí y para mi hija. No fue un proceso rápido ni cómodo, pero cada pequeño avance nos recordaba que estábamos construyendo algo nuevo, algo que por años pensamos imposible. Dejar atrás un ambiente cargado de tensión, silencios y dudas trajo una paz que se fue notando día tras día, casi sin darnos cuenta. Mudarnos fue uno de los pasos más importantes. Elegimos un departamento modesto, pero lleno de luz. Las ventanas amplias dejaban entrar el sol desde temprano y cada rincón tenía espacio para respirar. No había ecos de discusiones ni rastros de un ambiente quebrado. Solamente tranquilidad. Empezamos de cero con muebles sencillos y sin muchos adornos, pero ese vacío inicial se sentía liberador. Era nuestro lugar, nuestro refugio, nuestro primer espacio donde nadie podía manipular ni controlar nuestras emociones. La rutina también cambió. Mi hija comenzó a despertar con más energía. Ya no cargaba ese peso silencioso que llevaba durante meses. Volvió a hacer dibujos todos los días, a inventar historias, a cantar mientras jugaba. Recuperó la risa espontánea que tanto extrañaba. Fue como ver cómo regresaba la niña que siempre había sido, pero ahora más fuerte y más segura. Sus maestros comentaron que la notaban más relajada y participativa. Eso confirmó que habíamos tomado la decisión correcta. Yo también encontré un nuevo ritmo. Retomé proyectos que había abandonado por falta de ánimo. Empecé a trabajar con más enfoque, con ideas más claras. Conseguí un puesto mejor remunerado en el mismo lugar donde ya trabajaba, porque mi rendimiento mejoró de forma natural al no cargar con la ansiedad constante que antes me consumía. Recuperé la confianza que había perdido durante años de desgaste emocional. Reencontrarme con amistades verdaderas fue un apoyo enorme. Personas que un día se alejaron al ver cómo mi energía se apagaba regresaron con cariño y respeto. No me reprocharon nada. Simplemente me ofrecieron compañía, escucha y momentos de calma. Salidas sencillas, conversaciones largas, risas que parecían imposibles en mi vida anterior. Poco a poco volví a sentirme parte del mundo. También surgieron nuevas relaciones. No hablo de romance, sino de conexiones humanas que me hicieron sentir acompañada. Mujeres que habían pasado por situaciones parecidas me compartieron sus historias, sus procesos y sus aprendizajes. Entre nosotras se formó una red de apoyo que me dio fuerza para seguir avanzando sin miedo. Escuchar a otras me hizo darme cuenta de que yo no era la única que había guardado silencio por mucho tiempo. Terapia familiar fue otro paso clave. Tanto mi hija como yo recibimos apoyo psicológico que nos permitió comprender lo que vivimos y sanar heridas emocionales que no sabíamos que existían. La terapeuta destacó algo que me marcó profundamente. Mi hija nunca perdió su esencia, solo necesitaba sentirse segura. Y ahora, por fin, lo estaba. Hubo momentos de nostalgia. Claro. A veces recordaba lo que soñé algún día para mi matrimonio, lo que pensé que sería nuestra familia, lo que imaginé que él representaría. Es normal sentir duelo por una vida que no funcionó, aunque se haya tomado la decisión correcta. Pero con el tiempo, esos pensamientos dejaron de doler. Se convirtieron en recordatorios de lo que ya no permitiría jamás. La nueva vida no era perfecta, pero era auténtica. No había mentiras, ni silencios incómodos, ni tensión constante. Solo un camino limpio que íbamos construyendo juntas. Mi hija comenzó a dormir mejor, a comer con más tranquilidad y a tener menos pesadillas. Yo también recuperé hábitos que había olvidado, como leer antes de dormir, cocinar sin prisa, caminar al aire libre sin sentir que cargaba un peso en el pecho. La familia sana que permaneció a nuestro lado fortaleció este proceso. Personas que realmente querían vernos bien ofrecieron ayuda sin condiciones, sin críticas veladas ni comentarios hirientes. Era un ambiente completamente diferente al que vivíamos antes, sin presiones, sin culpas, sin exigencias absurdas. Ese renacimiento no se dio de un día para otro,
Pero cada paso que dábamos tenía un propósito claro: construir una vida donde mi hija pudiera crecer sin miedo y donde yo pudiera volver a sentirme yo misma. Lo que antes parecía un final doloroso se convirtió en el inicio más valioso que pude haber imaginado. La libertad finalmente se sentía real. Con el paso del tiempo, la vida empezó a acomodarse de una forma que jamás imaginé durante aquellos días oscuros. No había prisa por superar lo ocurrido. Todo fluyó con naturalidad, como si cada avance estuviera esperando el momento adecuado para llegar. Y cuando sentí que la nueva etapa ya estaba firme, supe que era hora de cerrar el ciclo por completo. La terapeuta fue quien me sugirió tener una última conversación con mi hija sobre todo lo que vivimos. No para revivir el dolor, sino para asegurarnos de que ella entendiera que nada de lo ocurrido fue su culpa. Me costó procesar la idea al principio, porque parte de mí quería evitar recordarle momentos dolorosos. Pero también sabía que la decisión de hablar no era para abrir heridas, sino para sanarlas. Una tarde tranquila, mientras preparábamos la cena, ella comenzó a preguntarme cosas que había guardado durante meses. Quiso saber por qué su papá actuó así, por qué no pude ver lo que pasaba, por qué tuvimos que ir al juzgado. Sus preguntas no venían desde el enojo ni desde la tristeza, sino desde la necesidad de entender. Me senté con ella en la mesa, respiré hondo y respondí lo más claro posible, sin mentiras, sin rodeos y sin justificar lo injustificable. Le expliqué que los adultos también se equivocan, que a veces el miedo hace que uno ignore señales importantes y que otras veces las personas lastiman sin medir las consecuencias. Le dije que ella fue valiente, que no tenía que cargar vergüenza por haber mostrado la verdad, que su voz fue lo que nos salvó. Esa afirmación la hizo sonreír de una manera que no veía desde hacía mucho tiempo. Su alivio fue evidente. Días después, surgió la oportunidad de cerrar otro capítulo pendiente. Una amiga cercana me propuso conversar con alguien que había estado presente en nuestra vida antes del divorcio, alguien que notó mi deterioro emocional pero nunca tuvo espacio para decírmelo. Era una conversación que siempre había dejado pendiente por miedo a enfrentar mi propia responsabilidad en lo que permití durante tanto tiempo. Cuando llegó el día, nos sentamos en una cafetería tranquila. Ella no me reprochó nada. No me habló desde el juicio, sino desde el cariño. Me dijo que muchos habían visto cómo mi energía se apagaba poco a poco, pero que nadie sabía cómo acercarse sin lastimarme más. Entendió mi silencio, mis justificaciones, mi necesidad de mantener la familia unida. Agradecí su sinceridad. Fue una conversación que me dio paz, porque entendí que no estuve sola, simplemente no estaba lista para escuchar. Otra parte importante del cierre llegó cuando recibí una notificación del juzgado confirmando que el proceso legal estaba por finalizar. No sentí emoción desbordada ni tristeza profunda. Solo una calma inmensa. Era como cerrar un libro que ya había leído demasiadas veces, uno que dejó muchas enseñanzas pero que ya no tenía nada nuevo que ofrecer. Llevé esa noticia con serenidad, consciente de que ese capítulo ya no tenía poder sobre mí. Mi hija también tuvo su propio cierre. Un día llegó de la escuela con un dibujo donde aparecíamos las dos, tomadas de la mano, frente a nuestra nueva casa. Le pregunté si quería que agregáramos a alguien más en el dibujo, y respondió que por ahora solo quería que fuéramos nosotras. No desde la rabia, sino desde la tranquilidad. Me di cuenta de que estaba sanando a su ritmo, sin presiones, sin exigencias. Ese dibujo fue su manera de decirme que se sentía segura en nuestra nueva vida. Con el paso de los días, dejé de pensar en todo lo que podría haber sido. Ya no me detenía a imaginar escenarios diferentes ni a preguntarme qué habría pasado si hubiera actuado antes. La culpa y la duda se quedaron atrás, reemplazadas por una claridad que nunca había experimentado. Entendí que no se trata de borrar el pasado, sino de aceptarlo como parte del camino que me llevó a donde estoy. Hubo un último detalle que marcó el verdadero cierre emocional. Una tarde, mientras guardaba documentos, encontré fotos antiguas de nuestro matrimonio. Por primera vez pude verlas sin sentir un nudo en la garganta. No las rompí ni las tiré. Simplemente las guardé en una caja, con la misma calma con la que se guarda algo que ya no define quién eres. Ese gesto simple simbolizó que el capítulo estaba completado. Cerrar el ciclo no significó olvidar, sino liberar. Me permitió quedarme solo con lo necesario, lo aprendido, lo que crecí y lo que reconstruí junto a mi hija. Y, por primera vez en mucho tiempo,
Sentí que mi corazón tenía espacio para una vida nueva, sin miedo, sin dudas y sin sombras del pasado. La experiencia que vivimos dejó claras muchas cosas que nunca imaginé comprender de esta manera. No fue solo el final de un matrimonio, sino la revelación de lo que realmente significa cuidar de uno mismo, proteger a quienes amamos y reconocer señales que muchas veces preferimos ignorar por miedo, costumbre o esperanza. Mirar atrás ahora me permite ver con claridad todo lo que aprendí y todo lo que deseo que otras personas no tengan que descubrir a través del dolor. Una de las lecciones más importantes fue entender que el silencio no siempre es paz. Muchas veces es una señal de alarma. Cuando alguien deja de hablar, deja de mirar y deja de compartir, algo está fallando. Ignorar esos vacíos solo prolonga el daño. A veces creemos que insistir, aguantar o justificar va a salvar una relación, pero lo único que logra es hundirnos más en una situación que ya perdió su rumbo. No se sana lo que se finge. Otra enseñanza profunda fue aceptar que la responsabilidad afectiva no es opcional. Los actos de un adulto pesan en la vida de los niños más de lo que imaginamos. Mi hija no necesitó gritos ni peleas para entender que nuestro hogar se estaba quebrando. Su capacidad de ver, sentir y comprender fue mucho mayor de lo que yo aceptaba en ese momento. Cuando una niña detecta tensiones que un adulto intenta esconder, es señal de que algo anda muy mal. También aprendí que ninguna relación merece permanecer a costa de tu autoestima. No importa cuánto tiempo lleves con una persona, cuántos recuerdos compartan o cuántas ilusiones hayas construido. Si la otra parte no respeta, no protege, no escucha y no valora, la relación deja de ser un espacio seguro. Quedarse en un ambiente que te hace dudar de ti misma es renunciar poco a poco a tu propia dignidad. El valor personal no depende de lo que alguien más decida hacer o dejar de hacer. Mi esposo eligió caminos que no tenían nada que ver con mi valor como mujer, como mamá o como persona. Es fácil caer en la trampa de creer que la culpa es nuestra, que algo hicimos mal, que debimos haber sido diferentes. Pero la verdad es que cada persona actúa según lo que lleva dentro, no según lo que recibe. La audacia de mi hija me enseñó una lección que jamás olvidaré. El amor no siempre se expresa con abrazos o palabras bonitas. A veces se expresa con acciones que parecen duras, pero que nacen desde la necesidad de proteger. Mostrar la verdad fue su forma de cuidarme, aunque ella misma tuviera miedo. Su valentía me recordó que incluso los más pequeños pueden hacer cosas enormes cuando saben que alguien a quien aman está sufriendo. Otra verdad esencial es que la familia no siempre está definida por la sangre. Hay personas que se acercan en los peores momentos con intención genuina y otras que solo están para juzgar, manipular o tomar partido según su conveniencia. Aprendí a distinguir quién quería mi bienestar y quién buscaba alimentar el conflicto. Ese filtro emocional se volvió una herramienta invaluable para avanzar sin cargas innecesarias. Reconocer que los ciclos deben cerrarse fue otra lección clave. A veces nos aferramos a lo conocido por miedo a lo desconocido, aunque lo conocido nos lastime cada día. Dar el paso hacia lo nuevo es difícil, pero quedarse donde uno no es respetado termina siendo una forma lenta de destruirse. La vida siempre da señales, pero la decisión de escuchar depende de cada uno. Hoy entiendo que nadie merece vivir en un ambiente donde la desconfianza se vuelve rutina. Nadie merece cargar con silencios que pesan más que las palabras. Nadie merece sentirse pequeña dentro de su propio hogar. No importa lo que prometieron en el pasado, lo que importa es lo que hacen en el presente. La historia que vivimos me dejó una enseñanza final que guardo muy cerca del corazón. Cuando una puerta se cierra por dolor, otra se abre por libertad. Superar no es olvidar, es aprender a vivir sin miedo. Es reconocer que lo más valioso en la vida es la tranquilidad, la autoestima y el bienestar de quienes dependen de nosotros. Y, sobre todo, aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. La verdad libera. La verdad sana. La verdad transforma lo que parecía un final en el inicio de algo mucho más grande y mucho más digno. Con el cierre de todo este proceso, la vida comenzó a sentirse ligera de una manera que nunca había imaginado. No hubo un día exacto en el que desperté sintiendo que todo había cambiado. Fue un proceso gradual, casi silencioso, como cuando una tormenta se va retirando poco a poco hasta dejar el cielo limpio otra vez. A veces me sorprendía a mí misma sonriendo sin motivo, recordando que ya no vivía bajo tensión. Esa simple sensación se volvió mi nueva forma de medir la paz. Mi hija también encontró estabilidad.
Ahora se levanta con entusiasmo para ir a la escuela, habla más, ríe más y ya no mira a su alrededor con esa precaución que desarrolló durante meses difíciles. Sus noches son tranquilas, sin pesadillas ni sobresaltos. Verla así me confirma que tomé la decisión correcta y que todo el esfuerzo valió la pena. Ella aprendió que la verdad importa y que su voz tiene poder, algo que la acompañará toda la vida. Yo continúo trabajando, enfocada en mis proyectos y en construir un futuro sin cargas emocionales que no me pertenecen. A veces la gente pregunta si pienso volver a enamorarme, pero no tengo prisa. Hoy mi prioridad es disfrutar la libertad que recuperé y mantener un ambiente seguro para mi hija. Si un día llega alguien que sume y no reste, lo recibiré con calma. Pero por ahora, estoy completa así. La relación con mi exesposo se volvió estrictamente formal, limitada a los acuerdos legales. Ya no siento miedo ni enojo cuando hablo con él. Solo queda una distancia saludable que protege mi paz y la de mi hija. Ese espacio nos recordó que no todas las historias necesitan reconciliación para tener un cierre digno. Hubo algo que entendí en esta última etapa. La vida siempre da la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, aun cuando el anterior parece imposible de superar. No existe un camino perfecto, pero sí uno honesto, uno donde cada paso se da sin miedo y con la confianza de que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y aunque el proceso fue duro, hoy miro hacia adelante con la certeza de que estoy donde debo estar. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Si te identificaste con algo de lo que viví, recuerda que nadie merece vivir bajo dudas, silencios o humillaciones. Siempre existe una salida, incluso cuando no puedes verla. Y, sobre todo, nunca subestimes tu capacidad para comenzar de nuevo. Cuéntame en los comentarios qué parte de la historia te impactó más o si has pasado por algo parecido. Me encantará leerte. Y si quieres acompañarme en más relatos como este, no olvides seguirme. Lo que viene es nuevo, es limpio y es nuestro.